Hola, buen día. Mi nombre es Ramón Jiménez, soy médico general. Yo he encontrado que la salud no se debe de basar en remedios, ni tampoco se debe basar en enfermedades, sino en la persona como un todo. Y esto se debe de basar en los principios. Principios que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra pudo imprimir ahí en su libro de Don Quijote, donde Don Quijote le dice a Sancho Panza: el estómago es la oficina donde se fragua la salud y la vida. Para poder entender estos principios, primero tenemos que definir qué es la salud. Para la medicina, la salud se define como la capacidad de un organismo de responder eficientemente a los desafíos y eficaz de restaurar y sostener un estado de balance, lo cual se conoce como homeostasis. La Real Academia Española, por otro lado, hace un resumen y de una manera muy clara la definición. Dice que es el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, lo cual es muy distinto solamente a lo que piensan las personas que al sentirse bien están sanos. Por otro lado, la Wikipedia, la enciclopedia que está en línea gratuita, dice que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional y o metabólica de un organismo, tanto a nivel micro como en el macro. La verdadera salud se logra cuando una persona entiende y vive estos principios, los cuales rigen el funcionamiento del cuerpo. Los principios son leyes que rigen todo el universo, no son solamente de nuestro cuerpo. Existe, por ejemplo, la ley de la gravedad, los estados del agua, la traslación y rotación de los planetas, etc. También, por ejemplo, el átomo no solamente es materia inerte, sino que dentro de cada átomo hay una serie de protones, neutrones, electrones que permiten que el átomo tenga su composición. Y lo que les decía, la salud se debe de basar en principios, en estas leyes que menciono, y no en remedios. Podemos hablar de remedios tanto en medicamentos como plantas, ¿verdad? Que simplemente lo que hacen pues es quitar el síntoma más no el problema. Hay un principio muy definido, el cual es relativo a un equilibrio. Es en cuanto a lo que entra al cuerpo y lo que sale del cuerpo, ¿verdad? Aquí lo defino como la digestión y la eliminación, ¿verdad? Todo lo que entra y todo lo que sale. Hablando de todo lo que entra, podemos hablar de la digestión, que incluye la alimentación, pero también todo lo que se asimila, ¿sí? Por la piel, por los pulmones, ¿verdad? Podemos también asimilar sustancias, el aire que respiramos también. La eliminación ocurre pues por diferentes partes del cuerpo. El aparato digestivo se encarga de eliminar todo lo que no se pudo digerir. Los riñones, después de haber metabolizado ciertas sustancias, hacen que se elimine todo lo que no sirve, todas las toxinas y lo que no sirve. El hígado pues cumple funciones similares. La piel, por medio de la sudoración podemos eliminar. Los pulmones, pues el dióxido de carbono, entre otras cosas, en la exhalación permite que salgan del cuerpo. La eliminación intestinal, que ocurre con una buena evacuación, depende de lo que comemos, pero también depende de la temperatura en la que está el intestino. Hay más principios y hay que tomarlos en cuenta. Entre ellos pues recapitulamos: la buena digestión, ¿verdad? Todo lo que entra; una buena eliminación, todo lo que sale; el ejercicio; la exposición a la luz, al sol, al aire puro; el sueño, ¿verdad? Debemos de dormir temprano y levantarnos temprano; el estrés, debemos de saber manejar el estrés. El estrés es toda la reacción ante una situación en la que nos presentamos. Puede ser bueno, puede ser malo, hay que saber controlarlo. Y pues la moralidad.
Hay que estar de acuerdo a lo que nosotros sentimos o a lo que nosotros sabemos. En cuanto a la moralidad, pues debemos de llevarlo a cabo. Si no, pues el remordimiento se convierte en un estrés. Como decía, las enfermedades no existen, solamente existen los enfermos. Es un cuerpo. El cuerpo tiene es un solo órgano en su totalidad, y debemos de saber cómo funciona y cuidarlo. Pues nos enfermamos cuando hay un desequilibrio en las temperaturas del cuerpo. Siempre doy este ejemplo: una persona que se duerme con el ventilador puesto y sin calcetines amanecerá con la garganta adolorida. Esto pues sucede porque el cuerpo debe estar en una misma temperatura todo. Dentro de nuestro cuerpo puede haber una fiebre, ¿verdad? Lo cual ocurre de forma general por una mala digestión, ¿verdad? También como por una mala eliminación y por la inactividad de la piel, que no es capaz de eliminar las sustancias tóxicas. Cuando existe una fiebre en el exterior del cuerpo, es un reflejo de algo que está pasando adentro, una fiebre interna, y es un mecanismo del cuerpo para regular la temperatura interna. La mala digestión genera putrefacción. Esto lleva a una congestión vascular, generando fiebre intestinal, así como intoxicación de la sangre y enfriamiento de la piel, impidiendo la eliminación de toxinas. Es todo un proceso que ocurre todos los días en nuestro cuerpo cuando no logramos el avance. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando nosotros ingerimos un alimento crudo, cuando digo alimento crudo me refiero a frutas y verduras. Primero, pues lo tenemos que masticar. Después pasa por el esófago, que es simplemente un tubo, ¿verdad?, por donde baja el alimento, para que llegue hasta el estómago, y el estómago, por medio de ácidos, pueda continuar con la digestión, que inició desde la boca, donde las glándulas salivales ya soltaron algunas sustancias para este inicio de asimilación. En el estómago pues ya pasa la comida fácil de digerir, y en pocos minutos termina la digestión. Entre 20 a 30 minutos una fruta es rápidamente digerible. Después el alimento pasa por todo el resto del tracto intestinal, que es primero el intestino delgado, ¿verdad?, donde se van a asimilar algunas cosas, y después el intestino grueso, donde se va a asimilar el resto. Después pues ya lo que no se asimiló se elimina. Eso es en cuanto a los alimentos crudos, pero con ciertos alimentos, por ejemplo la carne, que es un alimento cocido, me voy a este extremo, que es un alimento difícil de digerir. Primero pues lo tenemos que masticar bien para poder triturar bien este alimento, y para que puedan soltarse todas las sustancias que inicien con la ruptura o la desintegración de este alimento. Después pasa por el tubo del esófago y llega hasta el estómago, donde los ácidos hacen el resto del trabajo, y entonces, ya que está triturado de manera microscópica, pasa al intestino delgado. Cuando nosotros comemos en un orden, por ejemplo, que primero comimos el alimento crudo y fácil de digerir, y después pasamos al alimento ya sólido, estructural. Por otro lado, cuando invertimos el proceso y primero comemos el alimento difícil de digerir, por ejemplo la carne, como tarda mucho el proceso de la digestión, el estómago cierra las válvulas, que es la entrada para el estómago y la salida del estómago, lo cual hace que el resto del alimento que seguimos ingiriendo se detenga en el esófago. Hay alimentos muy nutritivos, llenos de vitaminas, que son como los alimentos crudos, pero también son muy fáciles de que se puedan echar a perder, que se puedan pudrir. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando sacamos un cóctel de frutas partido afuera del refri, y después de unas horas esto empieza a oler
porque empieza un proceso de descomposición. Esto ocurre también en el cuerpo. Y en el área del esófago, mientras está esperando para poder entrar al estómago, las frutas que comimos después de la carne, por ejemplo, hace que se pudran. Después de que el estómago termina su proceso, abre la válvula inferior, pasa hacia el intestino delgado y por fin el alimento que estaba detenido en el esófago, ya en un proceso de descomposición, entra al estómago. Ese alimento, ahí se administran ácidos para poderlo desintegrar y esto pues se convierte en algo muy difícil. Pasa por fin al intestino delgado y es una materia pues ya putrefacta que ocasiona pues diferentes situaciones. Una es que el intestino trata de poder absorber todos los nutrientes, lo cual se dificulta y simplemente lo que entra pues, son toxinas hacia la sangre. También otra situación que ocurre en un proceso de putrefacción es que el intestino pues se inflama. Al inflamarse el intestino, así como cuando nos damos un golpe, que el área donde nos damos el golpe aumenta de volumen, se pone color rojo y aumenta de temperatura, lo mismo ocurre en cualquier área que esté inflamada como en el intestino, y esto hace que en este aumento de temperatura que está ocurriendo ahí en el intestino, hace que venga mucha sangre hacia el intestino por orden del cerebro, y el cerebro pues así lo interpreta. Al llenarse de sangre aumenta más la temperatura y el alimento se aumenta la putrefacción. Esto ocasiona que se inflame el intestino y que venga más sangre y que aumente la temperatura, y es un círculo vicioso. Finalmente lo que ocurre es que la tanta sangre que se acumula ahí en el intestino, por un lado pues restringe la cantidad de sangre que hay en otras partes del cuerpo. Por otro lado, eso hace que esta sangre se distribuya a lo largo del abdomen y del área pélvica y que se generen una serie de enfermedades. Aquí voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Donde el intestino está inflamado. Se ve como todo el aparato digestivo pasa por muchos procesos de inflamación, llegando ya en su término, ya cuando esto avanza y avanza a la formación de cáncer, que ya es la etapa final de un proceso de putrefacción. Hay otras áreas como el área pélvica, ¿verdad? Y aquí doy el ejemplo pues, del aparato reproductor femenino, cómo empiezan a formarse tumores, inflamaciones, infecciones y diferentes tipos de enfermedades. En el aparato reproductor masculino eso también ocurre. En el hombre ocurre lo mismo, también en el aparato reproductor, todo lo que es el área pélvica, sucede esta situación. Por la cercanía que está el pulmón con el aparato digestivo, como lo podemos ver aquí en esta imagen, pues también aparece una inflamación en diferentes partes del pulmón, y pues empezamos con problemas de asma, de neumonías, de infecciones en esta área, y lo cual pues nos puede confundir con que lo que nos ocasionó el problema fueron los microorganismos. Eso también ocurre en diferentes partes del cuerpo, como en el hígado, por la cercanía es una inflamación, y el aumento de sangre que hay en esta área hace que se inflame. También en la vesícula también se forman hemorroides. Por otro lado, en cuanto al alimento que está putrefacto, al tratar de absorberse nutrientes, se absorben simplemente pues toxinas. Esto hace que se intoxique la sangre y se forman pues anemia, enfermedades metabólicas como la diabetes con sus complicaciones, también enfermedades del riñón, los dolores de cabeza, las migrañas, los problemas en el corazón, al obstruirse los vasos sanguíneos del corazón, y también la presión arterial.